Vamos a ver en esta clase los operadores básicos. Entonces, para hacer ejercicios y entender un poco los operadores básicos en este lenguaje de programación C#, vamos a definir unas variables con números para poder hacer las operaciones. Entonces, yo voy a utilizar unos números enteros, por ejemplo, voy a utilizar el 5, voy a utilizar por ejemplo num1, voy a utilizar un num2, int num2, que va a ser igual a 5, y vamos definiendo un resultado. Vamos a poner result es igual, ahorita por lo pronto, de 0, ¿vale? Entonces, los operadores básicos son aquellos que nosotros utilizamos de forma, digamos, cotidiana prácticamente cuando estamos programando, donde utilizamos, por ejemplo, suma de números, resta de números, multiplicación de números, división de números, y utilizamos también como por ejemplo módulo de 2, módulo de 5 para saber el resultado y de ahí hacer una validación para disparar no sé, un ejercicio, una acción, una consulta a la base de datos, una notificación, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, hablando de los separadores, tenemos, voy a poner aquí un comentario, tenemos por ejemplo el más, tenemos el menos, tenemos el de multiplicación, tenemos el de división y tenemos este último que es el de módulo, que es el símbolo de porcentaje. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos en C# sumar dos números, por ejemplo el número 1 y el número 2, en resultado, result, vamos a poner result, sería simplemente igual a num1 más num2. Y aquí el resultado que nos daría naturalmente serían 10. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, otro resultado que sería una resta del número 1 con el número 2. De igual manera en result, esto va a ser igual a, vamos a poner num1 menos num2 y esto nos daría un resultado, vamos a poner acá, igual a 0. En este caso ponemos acá también un igual y sería igual a 10, ¿vale? Para ir entendiendo ahorita, no hemos ejecutado el proyecto para ver la salida, pero la salida en este caso sería 5 más 5, 10 y 5 menos 5, 0. Un tercer resultado, por ejemplo, sería si utilizamos en este caso result y vamos a hacer una operación de ahora, por ejemplo, multiplicar número 1 por número 2. Ahí, de hecho, el IntelliSense nos está dando ahí la sugerencia donde multiplicamos 5 por 5, en este caso cada valor, cada variable tiene 5 y en este caso el resultado será 5 por 5, 25. ¿Vale? Vamos a hacer el tercer ejercicio, de hecho ahí el IntelliSense nos está sugiriendo ahí autocompletar código y haríamos la división. 5 entre 5 nos daría por ejemplo 1, ¿vale? Este sería 1. Y finalmente podemos utilizar también el operador para sacar módulo de 2. Esto lo utilizamos mucho, por ejemplo, cuando queremos, bueno, recuerdo algún ejercicio práctico por ahí, cuando queremos sacar el índice en el que estamos iterando una estructura de control para saber si cae en 2, si cae en par, si cae en impar, etcétera. Y hacemos ahí alguna jugada, a lo mejor cambiando los colores, el tipo de letra, etcétera, etcétera. Vamos a ver los siguientes, que es, por ejemplo, operadores básicos de comparación, que en este caso de comparación tenemos por ejemplo el igual igual, tenemos también el diferente de, tenemos por ejemplo mayor que, tenemos el menor que, en este caso será, este será el menor y este será el mayor, también tenemos el de menor o igual y finalmente tendremos el de mayor o igual. En este caso, por ejemplo, si yo quiero hacer un ejercicio utilizando estos operadores, yo puedo decir lo siguiente. Por ejemplo, yo quiero comparar si el número 1 y el número 2 es igual igual. Quiere decir que son números iguales, ¿va? Entonces acá yo puedo poner si num1 es igual igual a num2, ¿qué significa? Yo aquí puedo poner, por ejemplo, un mensaje donde puedo yo imprimir algo en pantalla. Yo puedo poner acá un string y puedo poner, por ejemplo, mensaje es igual a, yo lo voy a poner acá null, y simplemente yo aquí pongo en mi variable msg, que sería, por ejemplo, los números son iguales.
y nos vamos por la parte del else. En este caso ya estamos utilizando aquí condicionales, estructuras de control. En este caso la estructura de control if. Ya estamos acá utilizando una estructura de control if else, ¿vale? En este caso podemos ponerle, por ejemplo, que estamos utilizando if-else. Esa sería la estructura del control que vamos a utilizar acá. Entonces acá comparamos si el número 1 es igual al número 2. Eso significa que son exactamente iguales. Entonces ponemos un mensaje. Caso contrario nos vamos por la parte del else y decimos, por ejemplo, msg es igual, comillas dobles, punto y coma. Recordemos que en C# todo debe finalizar en punto y coma, y sería los números num1 y num2 son diferentes, ¿vale? Aquí estamos haciendo ya una comparación y estamos mostrando el mensaje en cualquiera de los dos escenarios. Ahora, aquí algo interesante es que cuando nosotros estamos utilizando dentro de las llaves solamente una línea de código, nosotros podemos evitar utilizar estas llaves. Entonces, por ejemplo, esta misma validación, si el número 1 es igual al número 2 y ponemos el mensaje cuando sí y ponemos el mensaje cuando no, lo podemos acortar de la siguiente manera. Yo voy a copiar ese código que acabamos de hacer, voy a quitar el comentario y esto lo podemos simplificar así, de esta manera. Si yo simplemente voy a poner una línea de código en cada resultado, en este caso cuando sea verdadero y cuando sea falso, podemos omitir las llaves y de esta manera estamos logrando el mismo resultado. Ahora, si queremos ir un poquito más allá, podemos todavía simplificar un poco más esto. Por ejemplo, yo puedo poner, esta sería una opción, esta sería una segunda opción y esta sería una tercera opción. Yo puedo poner acá msg es igual y voy a utilizar acá entre paréntesis num1 es igual a num2 y aquí dentro de paréntesis voy a colocar un operador ternario que en muchos lenguajes de programación se utiliza, que es el operador de símbolo de cierre de pregunta. ¿Esto qué significa? Yo estoy diciendo si esta validación es verdadera, aquí me detengo, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a retornar una cadena de texto. Caso contrario, si esta validación de aquí resulta que los números son diferentes, pongo dos puntos y la segunda parte finalizando con punto y coma. Es exactamente lo mismo. Yo puedo poner, por ejemplo, este mensaje en la primera parte y este otro en la segunda parte. Estamos logrando exactamente lo mismo. Lo explico nuevamente. ¿Qué es lo que hago entre paréntesis? Yo entre paréntesis estoy utilizando una comparación entre los dos números y mi apoyo del operador ternario, este numerito de aquí. Voy a hacer un poco más grande el código. Voy a ponerle acá 130 para que sea más grande. Donde yo valido esto y con el operador ternario digo, si esto a la izquierda es verdadero, entonces voy a retornar esta cadena de texto. Pero si no es verdadero, entonces tengo que utilizar dos puntos y retorno el siguiente resultado para cuando los números son diferentes. Esto y esto y esto es exactamente lo mismo. En una sola línea de código, en un par de líneas y aquí son más líneas. ¿Vale? Entonces acá podemos utilizar todos estos operadores donde por ejemplo yo puedo decir también si número 1 es diferente de número 2, entonces yo puedo decir acá mensaje msg y puedo decir los números no son iguales. Así utilizamos por ejemplo el operador de diferente de. Podemos utilizar por ejemplo otra que sería si por ejemplo vamos a utilizar el de menor que. Si número 1 es menor que número 2, entonces yo puedo poner acá simplemente un mensaje y puedo poner msg y digo el número, voy a poner acá el número de la
variable num1 es menor que el valor de num2, ¿vale? En este caso, por ejemplo, como también es una sola línea de código, simplemente puedo quitar las llaves y de esta manera estoy logrando el mismo resultado, o incluso lo puedo poner aquí en la misma línea de código. De igual manera podemos utilizar, por ejemplo, mayor que, menor o igual, mayor o igual, ¿vale? Entonces vamos a brincarnos ahora a los otros que vienen siendo los operadores básicos lógicos. En este caso utilizamos acá matemáticas, utilizamos los de comparación y ahora vamos por los lógicos. Aquí voy a poner, por ejemplo, operadores, si lo dejamos, operadores lógicos, y acá los operadores lógicos que tenemos en C#, por ejemplo, vamos a tener que es el doble símbolo de ampersand. En este caso podemos utilizar doble ampersand para representar lo que en otro lenguaje se utiliza como el AND. También tenemos, por ejemplo, el OR, que en otro lenguaje se conoce como OR. O se utiliza, por ejemplo, con el texto y se utiliza también con el símbolo. Por ejemplo, en Visual Basic se utiliza mucho el AND o el OR. En este caso con C# se utilizan los símbolos. Y también tenemos, por ejemplo, el símbolo de exclamación, que en este caso es el NOT. ¿Vale? Por ejemplo, lo ponemos aquí entre paréntesis, sería el NOT. Entonces, un ejemplo de uso en este caso del primer operador, que es el doble ampersand, yo puedo decir de la siguiente manera: si el número 1 es mayor a 1 y además es mayor a 1, entonces yo puedo poner acá mensaje, esto es igual a, y digo número 1 y número 2 son mayores a 1, ¿vale? De esta manera estamos simplemente haciendo una validación en donde estamos utilizando una condicional donde mezclamos dos variables y nos estamos apoyando en el centro del operador lógico AND, ¿vale? Hacemos el siguiente ejercicio, por ejemplo el OR. Yo puedo poner así: si el número 1 es mayor a 1, OR, en este caso significa si el número 1 es tal o el número 2 es tal, cualquiera de los dos, es decir, si se cumple el izquierdo o el derecho, voy a hacer algo. ¿Qué significa? Que si el número 2 es menor, por ejemplo, sabemos que el número es 5 y 5, yo puedo decir que si número 2 es menor a 10, que sí es verdadero, entonces yo puedo poner acá simplemente un mensaje donde diga se cumple ambos lados de la validación. ¿Ok? Porque en este caso ambos números, al ser 5, tenemos 5 y 5, yo estoy diciendo que si el número 1 es mayor a 1, esto es verdadero, o si el número 2 es menor a 10, también es menor a 10. Entonces quiere decir que tanto del lado izquierdo como del lado derecho se está cumpliendo esta condición, por tanto se va a ejecutar esta línea de código. Bien, entonces hasta este punto hemos visto de manera superficial cómo utilizar los operadores básicos, en este caso los matemáticos, que son los primeros que vimos, los de comparación y en este caso también los operadores lógicos. ¿Vale? Entonces vamos a dejar este video hasta aquí. En la siguiente clase ya vamos a utilizar estructuras de control. A pesar de que ya vimos aquí una estructura de control como es el if y else, más adelante en la otra clase veremos, por ejemplo, cómo utilizar una estructura de control para hacer un bucle for, para utilizar, por ejemplo, un bucle while y utilizar, por ejemplo, el for each y hacer algunos ejercicios para entender la estructura de control.